Hola con todos. Hoy vamos a ver un sistema de almacenamiento de datos a tiempo real usando Kafka. Em, Básicamente lo que vamos a simular es un, un sistema de generación de datos continuo. En este caso vamos a simular el mercado de valores, una bolsa de valores, ya que constantemente se va generando datos. Vamos a simular ese mercado en Python. Y como es datos que con alta frecuencia, con generación de alta frecuencia, vamos a utilizar Kafka, que Kafka bueno, acá tenemos la descripción es un proyecto open source, el cual nos permite manejar o manipular datos de streaming. Podemos crear pipelines y integración de datos utilizando este proyecto open source. Y luego, una vez obtenidos los datos de Kafka, los vamos a almacenar en un S3 de Amazon Web Service y para luego posterior hacer un pequeño análisis sobre los datos que se almacenan. Vamos a incorporar un crawler, luego vamos a utilizar Glue, el cual nos va a permitir filtrar los datos y por último Atenea, que es un servicio de Amazon Web Service para hacer consultas SQL. Bueno, un poco para ver cómo es que funciona Kafka. Acá vemos que es básicamente la esencia de nuestro proyecto. Vemos que Kafka lo que nos permite es tener una puerta de enlace entre los datos de streaming que se producen a cada rato, llámese, por ejemplo, aquí los productores, los pueden ser aparatos IoT, como sensores, puede estar conectado a diferentes indicadores que están en la web que generan a cada rato, puede estar conectado a imágenes, a datos de streaming en general que se vayan generando constantemente. Y lo que permite Kafka es enlazar o mantener un puente entre toda esta generación de datos y el grupo de consumidores, es decir, quiénes son o quién necesita esta información. Entonces, Kafka, el ecosistema de Kafka, lo que nos ayuda es tener un orden y un adecuado programa para poder recopilar toda la información que viene por parte del streaming y entregarlas de una manera ordenada al consumidor. Básicamente, la esencia de Kafka es, por ejemplo, que vienen toda la información, todos los datos, y llámese de diferentes fuentes, como les comento, puede ser de aparatos IoT, de, de APIs de diferentes empresas, etcétera. Todo eso se almacena y viene acá al ecosistema de Kafka, que básicamente recibe la información y la almacena. La almacena y luego la va a distribuir al grupo de consumidores. Un poco la estructura o la arquitectura de Kafka se basa en que llega la información de un productor, llamémosle, eh, o proveedor, más que productor, un proveedor. eh, Recibe toda esa información Kafka y Kafka en su arquitectura lo que hace es primero categorizar a la información que viene, es decir, le crea o le asigna un tema, un tópico, es decir, la información que viene, ¿qué son? Es mensajes, son datos de acciones, son datos de video, etcétera. Entonces, primero lo que se hace es crear un tópico y en este tópico va a particionar todos los datos que vienen del proveedor, particiona los datos y a la vez también particiona el procesamiento de esos datos. Es decir, viene de un proveedor los datos A y B, se almacenan, o más bien, el poder de cómputo se designa por un broker que previamente ya se categorizó, por ejemplo, del tópico X, y se va subdividiendo la información que viene por parte del proveedor para poder así tener en diferentes máquinas, en este caso, como vamos a ver en Amazon Web Service, en diferentes hilos, por decirlo así, en diferentes instancias, vamos a tener particionado toda nuestra información para luego, luego lo vamos a poder consumir o usar toda esta información a través de cualquier otro sistema que nosotros hayamos configurado. Como vemos acá, la parte de Kafka Cluster es básicamente, se centra en toda la administración, almacenaje, perdón, en el almacenaje y en recibir todos los datos. Pero aparte nosotros tenemos que instalar un administrador, es decir, un programa para que vea que
todo el flujo de proceso sea de manera adecuada y lo que normalmente se usa es Zookeeper. Zookeeper básicamente es un administrador, es un programa que administra, verifica y hace como un control de calidad de todos los procesos, no de la data, sino de los procesos que vaya correctamente. Acá hay otro ejemplo de la arquitectura de Kafka. Por ejemplo, aquí tenemos un proveedor, ¿no es cierto? Envía sus datos a un clúster de Kafka y este lo que hace es, primero, se crean diferentes brokers. Bueno, primero ya habíamos creado previamente el tópico, es decir, este va a ser la información del tópico A. Pueden ser en este caso mensajes. Y una vez creado el tópico, pues se crean diferentes brokers para poder particionar la información y a la vez dentro de los brokers ya vamos incorporando toda la información de los datos, así nos se vuelve a particionar para, sobre todo para poder acceder de manera más rápida a la información y en caso de que un broker tenga algún descompuesto, pues hay los otros brokers de respaldos y pues la información siempre va a estar segura. Aquí como vemos el ejemplo de la arquitectura, viene la información, se crean diferentes brokers y como vemos aquí, tópico A, partición uno perdón, 0, tópico A, partición uno. Y a la vez estos datos se crea, en este caso, un tipo de redundancia, se duplican los datos. ¿Por qué? Porque en caso de que broker uno haya algún conflicto y se rompa o deje de funcionar la primera línea, pues ya tenemos como respaldo acá. Y a la vez, aquí nosotros podemos particionar, o sea, más bien se particiona toda la información, por ejemplo, hasta el broker N, ya podemos tener tópico A partición uno tópico A partición 2. Entonces, es una forma de almacenar todos estos datos de streaming que vienen a cada rato. Se almacena en Kafka, realiza su lógica, su administración y luego a través de otros servicios pues vamos a poder consumir toda esta información. Aquí lo clave, los términos claves es el proveedor de datos y el consumidor de datos y por dentro está Kafka. Entonces una vez ya explicado este tema, pues podemos venir acá de nuevo a la arquitectura y indicarles que lo que se va a hacer es, primero se va a simular un mercado de valores, ¿no es cierto? Aquí, en lugar de esta simulación, pues se podría conectar una API de Yahoo Finance o alguna otra API que provea datos por streaming o conectarse con alguna empresa de data driven, pero normalmente tiene un costo y la idea de aquí es hacer de manera más didáctica. Entonces, por este lado, en el programa que vamos a crear va a ser la parte del proveedor, donde se vayan a generar todos los datos, luego van a ingresar perdón, a una instancia E2 es donde vamos a montar eh, el Kafka. Aquí se va a instalar, en S2 se va a instalar Kafka y también el administrador Zookeeper. Se instala aquí, se procesan los datos aquí y en este caso nuestro consumidor va a ser un S3, un bucket S3 de Amazon Web Service en donde vamos a colocar todos los datos. Una vez tenido aquí todos los datos en crudo, lo que vamos a hacer es aplicar un crawler que básicamente nos va a ayudar a estructurar en tablas la información que está acá en el bucket. Luego con Glue nos va a permitir hacer una filtración de los datos y de las tablas. Y por último vamos a, perdón, almacenar las tablas. Y por último vamos a utilizar Atenea para hacer consultas SQL. Los requisitos mínimos que vamos a necesitar es, bueno, tener un instalado Python, un editor de código, el caso mío es Visual Studio Code, y por último tener una cuenta de Amazon Web Service. Bueno, como vimos acá, pues Kafka está basado bueno, es open source y está basado o tiene bastantes similitudes con todos los demás sistemas de Apache, que es básicamente para el manejo de Big Data. Bueno, lo primero que deberíamos hacer es, bueno, iniciar la sesión en Amazon Web Service y claro, para evitar realizar costos, generar costos, pues lo que se hace es tratar de usar el nivel gratuito de Amazon Web Service. Entonces, como primer punto, lo que vamos a hacer es instanciar Kafka. Por lo tanto, nosotros debemos de activar una instancia S2 en Amazon Web Service. Entonces, para ver cuáles son la configuración que tiene que tener una instancia S2 para estar en el sistema gratuito, entonces vemos aquí que nosotros debemos es tener una T2 micro o una T3 micro. Entonces, perfecto, nosotros venimos a Amazon Web Service,
Colocamos S2, vamos acá, conecta el internet, vemos que las instancias y vamos a lanzar una instancia. Básicamente una instancia es, vamos a solicitar a Amazon Web Service que nos preste de su data center un pequeño computador. En este caso, el computador que, bueno, debemos de poner el nombre, en este caso podemos poner eh, Kafka Market Stock. Entonces, aquí colocamos el nombre el etiquete de la instancia, vamos a elegir Linux. Entonces aquí podemos elegir lo que viene por ejemplo por default. Aquí vemos que dice apto para la capa gratuita. Muy bien, perfecto para nosotros. Y aquí elegimos T2 micro, que igual, de acuerdo acá, podemos elegir T2 micro o T3 micro. En Linux, RHL o el otro sistema operativo. Entonces aquí nosotros, perfecto, necesitamos una T2 micro más que suficiente. Luego nos dice, aquí lo que necesitamos hacer es crear unas claves. Y esto es muy importante porque nos va a permitir conectarnos a esta máquina virtual. Nos dice, ok, podemos poner el mismo nombre, Cafa Market, podemos agregarle OK y aquí nos va a descargar. Perfecto, aquí nos descarga. Esto básicamente es la clave que nos va a permitir conectarnos. Entonces, em, eso lo podemos, bueno, aquí esto es lo que tenemos aquí en otros, esto ya no necesitamos ahora. Y lo vamos a colocar en una carpeta que la carpeta del proyecto, en este caso sería Kafka Project, vamos a colocar la clave. Entonces, en este caso la clave todo es esto, aquí luego ya veremos cómo se ocupa. Perfecto, generamos la clave y todo esto. Para que es suficiente ponemos lanzar instancia. Entonces aquí se está generando la instancia. Vamos a venir acá al nuestro menú de instancia y vemos que está pendiente. Entonces, ahorita lo que deberíamos hacer es ingresar a la instancia, ¿no es cierto? Luego tenemos que venir acá a redes. Aquí verificamos toda la información de nuestra instancia. Vamos a conectar, porque a nosotros ahora lo que nos interesa es conectarnos a nuestra instancia creada. Y aquí lo tenemos, copiamos, porque nosotros nos vamos a conectar a través de una llave de las llaves SSH o del sistema del protocolo SSH. Lo primero que deberíamos hacer es, bueno, abrir una terminal. Perfecto. Bueno, lo ideal sería abrir una terminal en esta carpeta porque vamos a utilizar, aquí está la carpeta del proyecto, vamos a utilizar esta información, esta clave. Entonces aquí venimos en New Terminal Add Folder. Perfecto. Vemos que descargamos el S, vemos que estamos aquí en esta carpeta. Entonces aquí lo que procede es copiar el comando SSH y aquí nos vamos a conectar a nuestra instancia. Venimos acá y le damos Enter. Sí, yo leí mal, entonces aquí nos está preguntando si es que queremos continuar con la conexión. Le damos Yes y nos dice que hay un problema, que necesitamos permiso. Y efectivamente, nosotros lo que debemos de hacer, bueno, esto normalmente pasa en computadoras Mac o Linux, me parece también, porque debemos de poner chmod, tenemos que darle permiso y debemos de colocar el nombre de nuestra llave que es Kafka Market Stuff. Activamos perfecto y nuevamente corremos el comando SSH. Y vemos que ya estamos conectados a, a nuestra instancia de AWS. Perfecto. Entonces, bueno, aquí yo tengo un archivo en donde podemos seguir los pasos. Lo primero que debemos hacer es descargarnos Apache Kafka. Entonces, nosotros la información que debemos descargarnos o el archivo que debemos descargarnos es este. No este de acá, porque este es ya para una interfaz gráfica, pero nosotros necesitamos descargarnos el archivo binario. Venimos acá, copiar dirección y damos aquí, bueno, tengo aquí wget y es básicamente lo que está acá arriba. Misma información, entonces aquí copiamos esto y aquí nos va a descargar Kafka, ya el archivo binario que nos va a permitir ejecutar en Linux.
Pero algo importante que debemos de saber es de que Kafka está programado en Java y en Scala. Por lo tanto, nosotros deberíamos instalar Java en nuestra instancia. Entonces, bueno, después de haber descargado el archivo, lo que nosotros podemos ls, vemos que aquí está el archivo, pero está comprimido. Entonces, colocamos este comando para descomprimir. Sí, ese es porque este es otro archivo. Aquí vemos Kafka. Entonces ahí se, se, se descomprimió el archivo. Entonces aquí damos el S y aquí ya vemos el archivo descomprimido. Bueno, este que copié que es porque estaba probando otras versiones y bueno, lo ideal sería de una vez cambiar esto y poner aquí. Ya, y eso es como les comentaba, Kafka corre sobre Java, entonces lo que nosotros deberíamos instalar es una versión de instalar Java en general. Entonces ponemos aquí sudo yum install y le damos yes y se piensa a instalar Java en nuestra instancia. Posterior a ello, lo que podríamos hacer es, bueno, verificar eh, si es que efectivamente se ha creado como tenemos Java y nos dice sí, que la versión de Java que tenemos es la 17.1. Perfecto. Entonces ya tenemos instalado Kafka, tenemos instalado Java, que nos sirve para correr Kafka, y lo que necesitamos hacer es ahora ya a inicializar los programas. Lo primero que debemos hacer es iniciar el administrador. En este caso era Zookeeper. Básicamente lo que debemos hacer es, vemos aquí las carpetas que tenemos, los documentos, ponemos CD porque tenemos que entrar a la carpeta de Kafka, nuevamente ls, y aquí vemos un montón, bueno, no tanto, pero están los archivos necesarios para correr Kafka. Entonces aquí solamente pegamos, porque aquí vamos a inicializar el server de Zookeeper, le damos enter y aquí ya se está ejecutando Zookeeper. Perfecto, es decir, ya tenemos ejecutando, en este caso, si es que vamos a la parte de acá, ya tenemos el administrador, ya está corriendo el administrador. Ahora lo que nos falta es prender el servidor de Kafka. Perfecto, entonces para ello venimos acá Shell, New Tab, y lo que necesitamos hacer es nuevamente conectarnos, ponemos SSH, conectarnos a nuestra máquina. Perfecto, estamos conectados. De la misma manera, aquí vemos, tenemos los mismos archivos, nos movemos entre carpetas. Perfecto, estamos donde estábamos antes y lo que nosotros necesitamos hacer, antes que nada, bueno, esto ya es un tema un poquito más avanzado que ya en una empresa un poco seria, pues los recursos que se utilizan en AWS, pues normalmente ya están predefinidos antes en el diseño y en la arquitectura del programa que se va a realizar. Pero en este caso, nosotros, antes de ejecutar el Kafka, el servidor de Kafka, lo que, dado la versión gratuita que nos está ofreciendo Amazon Web Services, pues lo que nosotros debemos hacer es aumentar un poco, o no aumentar, sino delimitar la memoria que se va a usar, en este caso Kafka, para que no sobrepase los límites que nos designa Amazon Web Services en su versión gratuita. Entonces, tan solo delimitamos para evitar estos problemas o los picos que a veces suelen pasar en este tipo de programas. Entonces aquí solamente copiamos y pegamos dicho comando y una vez hecho eso, pues ya perfecto, nos vamos a la carpeta nuevamente a la carpeta de Kafka y inicializamos el servidor de Kafka. Perfecto. Entonces, aquí es algo interesante que nosotros vemos y es el tema ok, ¿cómo nosotros accedemos a Kafka? Y aquí lo que nos indica es que tenemos una URL. Nos dice, la forma en cómo tú debes acceder a Kafka es a través de esta URL. Pero eh, lo que nosotros nos debemos tomar en cuenta es que esta URL solamente se puede acceder de manera local, es decir, si es que nosotros estuviéramos conectados a la misma red donde están conectados los servidores de Amazon Web Service, podríamos acceder, pero nosotros estamos conectados de manera externa. Entonces, lo que debemos hacer es cambiar esta dirección IP. Por ejemplo, aquí nosotros podemos verificar en nuestra instancia, vamos a venir aquí la información de nuestra instancia y vemos que la IP privada es IP 172.31.45, 172.31.45 y nosotros no podemos acceder. ¿Por qué? Porque
es la red interna. Nosotros tenemos que o necesitamos acceder en esta URL, perdón, en esta dirección. Deberemos acceder porque ya esta es la IP pública. Entonces lo que se procede a hacer es, bueno, poner control C para detener. Acá también podemos detener la instancia, le damos borrar, aquí también le damos borrar. Y lo que se procede es a modificar el tema de la configuración del puerto de la dirección pública. Copiamos esto y lo que necesitamos es modificar el tema de las propiedades del servidor. Entonces, perfecto, nosotros venimos Zookeeper, perdón, aquí, bueno, a cualquier lado, damos aquí, vamos a configurar las propiedades, aquí ya se abre el editor nano, y bueno, es lo que se utiliza cuando se programa en Bash, y este es el lugar donde nosotros debemos modificar. Programamos esta línea, y aquí donde nos dice Your Hostname, debemos de pegar nuestra IP pública. Es decir, estamos copiando esta dirección para nosotros poder acceder a través del Internet a la instancia que hemos creado. Vuelvo y repito, en caso de que nosotros estuviéramos conectados a la misma red de donde está hospedado S2, la instancia que hemos creado, pues no es necesario cambiar. Pero en este caso, como estamos probablemente esta instancia esté hospedada en ni sé qué parte del mundo, pues obviamente necesitamos modificar esto para poder conectarnos de manera externa. Ok, una vez modificado el archivo, damos aquí Enter. También lo que debemos hacer es modificar las reglas de seguridad de nuestra instancia. Por lo tanto, nosotros nos vamos nuevamente regresamos acá a nuestra instancia. Venimos acá a seguridad, si mal no recuerdo. Luego damos clic aquí en grupos de seguridad. eh, Damos en editar reglas de entrada. Y aquí nosotros debemos agregar una nueva entrada. En este caso debemos poner todo el tráfico y podemos poner la de aquí. Claro, por ejemplo, en una persona que se dedica al análisis de datos, al manejo de todo este tipo de información, pues no está muy al tanto en temas de seguridad, más bien ya un ingeniero de sistemas o un DevOps, más probablemente, pues que maneja todos los temas de seguridad de la nube, pues son las personas encargadas de administrar o de gestionar todo el tema de permisos y protocolos. Pero, bueno, repito, ese es más un tema de ejemplo y pues nosotros vamos a permitir en este caso todo el tráfico. Aquí vamos a guardar. Aquí se están creando. Perfecto, ya tenemos nuestra entrada. Y ya modificamos nuestro documento. Bueno, aquí lo volví a correr a Zookeeper y ejecutamos nuevamente nuestro servidor de Kafka. Y como vemos que está corriendo el, nuestro, nuestro, nuestra arquitectura de Kafka. Es decir, muy bien, estamos al pelo, no ha habido ningún error. Y lo que ahora procede es ya a inicializar. Es decir, vamos a crear, regresando de nuevo a la arquitectura, vamos a crear un proveedor de datos que va a pasar bueno, más bien, lo mejor se vería por acá, vamos a crear un proveedor de datos que va a pasar por el ecosistema de Kafka y vamos a crear también un consumidor. Para ello, lo que necesitamos es, bueno, aquí podemos crear una nueva pestaña de la misma manera que hemos venido haciendo. Em, lo que necesitamos es igual perdón, inicializar nuestra instancia en AWS. Perfecto. Y lo primero que debemos hacer es, vamos a crear un proyecto, perdón, un tópico. Algo importante que debemos hacer es aquí cambiar con el, nuestra IP pública, ya que son diferentes partes. Aquí ponemos el nombre, en este caso puse Kafka Project, nuestro tópico, es decir, aquí vemos Kafka Project, Market Stocks, pero bueno, solo clicamos aquí. Obviamente esto puede ir más allá, aquí hacemos que la partición sea solamente única, utilizamos un solo factor. Entonces aquí copiamos este comando y como hemos venido haciendo, debemos de ingresar a nuestra carpeta Kafka. Damos a Enter y en este caso hemos creado ya nuestro tópico.
dice tópico creado, perfecto. Luego aquí lo que procede es ya inicializar nuestro proveedor de datos. Damos Enter y nos sale la opción donde ya podemos ingresar datos. Por ejemplo, aquí, hola, YouTube, perfecto, aquí estamos, ingresar datos, pero claro, aquí ya son datos que no llegan a nada. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es nuevamente crear un consumidor de toda esta información y de la misma manera. Inicializamos nuestra instancia. Obviamente todo lo que estamos haciendo es eh, en una sola máquina virtual, pero cada una de estas opciones se puede ir configurando eh, y optimizando de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, podemos tener esto corriendo bueno, a toda la arquitectura en una máquina más amplia, en una instancia más amplia, que no sea una TIDOR, una T.2, sino unas llamas estándar o de alto nivel. Bueno, depende mucho también el giro de negocio y la información que se requiere analizar. Bueno, aquí ya abrimos nuevamente nuestra instancia y colocamos este comando. Nuevamente, siempre necesitamos entrar en la carpeta y efectivamente ya estamos dentro de nuestra de la arquitectura. Entonces aquí lo que hacemos es, por ejemplo, hola YouTube nuevamente. ¿No? Aquí está, YouTube, damos enter y vemos que esta información se ve reflejada acá. Entonces aquí ponemos suscríbete acá y nos crea y está pasando toda la información. Podemos verle mejor. Sí, 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 no, perdón. Es decir, hemos creado ya una arquitectura de CAP. Es decir, aquí tenemos un proveedor que luego este proveedor de datos lo vamos a simular como un mercado de valores. Pasa por la arquitectura y tenemos acá un proveedor. Es decir, ya tenemos todo este ecosistema. Perfecto. Entonces, igual si vemos por acá abajo 1, 2, 3. Bueno, ahí se ve mejor 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Vemos que toda esa información se va procesando en tiempo real. Entonces, em, que procedemos a hacer, bueno, esta parte lo podemos dejar ahí, si no hay problema, podemos aquí view, perdón, window, merge windows, perfecto. Entonces aquí ya está corriendo el servidor de Kafka y el servidor de Zookeeper. Entonces ahorita lo que nos compete hacer es crear un programa en Python para simular este tema del mercado de valores. Un poco, bueno, yo ya me he adelantado y tenemos aquí el proveedor de datos y el consumidor de datos. Entonces lo que primero vamos a ver es el tema de, bueno, el instalar las dependencias que nosotros, bueno, normalmente cuando se crea proyectos en Python se crean ambientes, entonces, bueno, yo ya creé el mío, perfecto, se crea el ambiente y obviamente hay que instalar aquí unas dependencias que vamos a usar. Entonces, eh, aquí no, lo que se hace se pone pip install -r requirements.txt y se instalan todas las dependencias. Yo como ya lo hice, entonces no es necesario hacerlo. Em, Aquí lo que vamos a hacer es, bueno, obviamente importar las librerías. Aquí obviamente debemos de cambiar o colocar nuestra IP pública. Recuerden que nosotros modificamos reglas de entrada S2, instancias en ejecución. Modificamos la dirección privada de Kafka a una IP pública. Entonces aquí nosotros copiamos esta instancia y la pegamos. Entonces, eh, aquí ya instanciamos el proyecto. Y bueno, podemos ver que este es nuestro consumidor de datos y ahora podemos enviar datos desde aquí. Entonces podemos poner like y suscríbete y nos llega acá. Nos llega a la instancia en Amazon Web Service. Podemos poner hola, hola mundo y perfecto. Nos llegan acá los datos. Pero también nosotros podemos hacer escucha de toda esta información para evitar tener acá en la consola, en la terminal, perdón, pues podemos crear acá un programa en el cual nos va a ayudar a escuchar todo lo que se manda por los diferentes canales. Entonces aquí de la misma manera
debemos de modificar nuestra IP. eh, Llamamos a las librerías, creamos el consumidor de los datos y aquí podemos ver toda la información que se manda. Por ejemplo, aquí nuevamente ponemos hola mundo, ejecutamos envío y acá se lee hola mundo. Y podemos darle ese mismo control Z, like y suscríbete y se lee acá toda la información. Y me parece que aquí también se lee. Aquí podemos mandar unas líneas para dividir toda la información. Entonces podemos poner programa eh, notebook y aquí vemos la separación y toda la información que como vemos pues está en tiempo real. Aquí en lugar de esto se podría aquí, vamos a simular el mercado o la bolsa de valores, cosa que luego puede modificar para conectarse a una API y siempre recibir los datos en tiempo real para luego posterior al consumidor hacer pues, diferentes análisis. Entonces aquí cancelamos este tema porque lo que ahora nos compete es crear el tema de streaming de datos. Es decir, vamos a crear esta simulación de mercados de valores que va a enviar datos frecuentemente a Amazon Web, bueno, a Kafka, que está instanciado, perdón, en S2. Básicamente aquí lo que hice fue conectarme ya a la API de Yahoo Finance y obtener información, en este caso de la acción de Amazon. La idea de esta simulación del mercado de valores es que se va a estar enviando a través del proveedor de datos toda esta información. Entonces aquí lo que hacemos es obtener una muestra del data frame que está conectado a la API de Yahoo, ¿no es cierto? Tenemos una muestra de este data frame y eso lo vamos a ir iterando muchas veces para poder obtener datos. Bueno, aquí yo le puse un timer. Podemos venir aquí, quitar el if, porque al tener una máquina pequeña aquí en una instancia, como vimos, pusimos una T2, entonces no tiene suficiente poder de procesamiento para recopilar información que llegue en nanosegundos. Entonces aquí yo solamente le puse que, por ejemplo, que cada 2 segundos va a obtener información, esta información, este diccionario, la va a enviar. Aquí podemos darle clic y podemos ver cómo llega acá la información. Ya cada segundo va llegando información. En este caso puede ser, les digo, es una pequeña simulación de una bolsa de valores. Aquí llega la información y lo que también se hice es, ok, perfecto, nos llega toda esta información. Aquí podemos ver cómo llega esta información. Toda esta información va llegando en streaming, en tiempo real. Pero toda esta información es lo que a nosotros nos interesa. Podemos pausarle. Aquí también podemos pausarle. Aquí yo le puse un break porque, bueno, hacer un tema de, de educativo, pues no es necesario estar corriendo muchos datos. Pero como vemos, esto funciona de manera indefinida. El límite es, bueno, el dinero, porque podemos instanciar con máquinas con mayor capacidad de procesamiento. Pero perfecto, aquí ya es un claro ejemplo de cómo funciona Kafka. Nuevamente, repitiendo todo. Entonces ahora lo que hemos hecho es, ok, tuvimos una base de datos de muestra, en este caso es de las acciones de Amazon. Creamos una simulación del mercado de valores, es decir, este bucle for que va siempre obteniendo una muestra de las acciones de Amazon. Como les digo, aquí en lugar de obtener una muestra se puede conectar a la propia API de Yahoo Finance para obtener toda esta información en tiempo real a medida que se vaya actualizando. Pero hicimos esta simulación, luego creamos en la parte del proveedor de los datos, es decir, esta simulación, se sube toda esta información a Kafka, que está instanciado en Amazon EC2, y ahora lo que nos compete es el tema del consumidor, es decir, perfecto, ya toda esta información se está almacenando, se está distribuyendo a través de Kafka, ahora lo que vamos a hacer es empezar a almacenar, y la vamos a almacenar en un bucket S3. Para ello, lo que debemos de hacer es, igual, podemos ver la parte gratuita de Amazon Web Services para el S3. En este caso nos regalan 5 gigas, más que suficiente para el proyecto que nosotros vamos a hacer. Y aquí nosotros ponemos
S3. Vamos a crear, que yo le doy una estrellita porque me aparezca en el acceso directo. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un bucket. Entonces aquí un bucket es un lugar en donde se puede almacenar cualquier tipo de información de archivo o documento en Amazon Web Services. Es el equivalente a Cloud Storage de GCP, de Google Cloud Platform. Entonces aquí vamos a crear un bucket. Aquí podemos poner un nombre que ya habíamos copiado. Y no estoy mal, podemos ir por acá. Aquí. Kafka Marker Stock. Ok, aquí podemos poner bucket. Perfecto. Eh, Aquí es muy importante ver el tema de cuál es la región. Entonces, en este caso estamos en US East 2. Perfecto. Aquí no es más que, no hay que realizar más. Aquí vamos a crear buckets. Oh, mala mía. Aquí no es necesario. Aquí podemos poner, utilizar la nomenclatura. No, camel no. Y bajo no. Entonces hay que. Perfecto. Entonces aquí vamos en crear bucket. Perfecto. Ya tenemos nuestro bucket en donde vamos a almacenar todos los datos para nuestro análisis. Aquí vamos a almacenar toda esta información que viene en CRUD, en archivos, que viene en este caso en un archivo JSON, lo vamos a transformar en un archivo JSON. Algo que no comenté antes y es que aquí nosotros podemos limpiar todos los datos que se hayan enviado anteriormente. Limpia el buffer del documento. Entonces, perfecto. Aquí lo que nosotros debemos hacer es luego eh, conectarnos a Amazon Web Services para empezar a subir toda esta información. Lo primero que debemos hacer es irnos necesitamos unas credenciales de acceso. Entonces venimos a YAM para crearnos un usuario. En este caso, bueno, ese podemos eliminar porque bueno, estaba haciendo pruebas antes. Vamos acá, vamos a eliminar usuario. Y perfecto, aquí lo que nos compete es, ok, vamos a crear un usuario. En este caso podríamos poner eh, capa marker stock, user, ¿no es cierto? Damos siguiente. Aquí es importante. Vamos a darles permisos. En este caso podemos darle, que solo podríamos darle este permiso. Amazon S3 Full Access, pero bueno, le damos el permiso de administrador total. Bueno, por si acaso. Aquí, perfecto, no cambiamos nada. Venimos acá, crear usuario. Perfecto, hemos creado un usuario con los requerimientos necesarios o con los permisos necesarios para hacer uso de S3. Pero también lo que necesitamos es obtener las credenciales. Entonces aquí nosotros venimos a credenciales de seguridad, vamos a crear una clave de acceso, porque lo que nosotros vamos a hacer es conectarnos a través del cliente. Del cliente, necesitamos usar una nueva pestaña. Nosotros nos vamos a conectar a través de AWS Client, que es, bueno, la línea de comando de Amazon Web Services para poder usarlo de manera remota. Entonces, bueno, acá nos podemos descargar los archivos necesarios para la instalación del cliente y lo que venimos a hacer acá es, eh, bueno, aquí antes de configurar, pues necesitamos descargarnos las credenciales, como les había comentado antes. Entonces aquí las claves, decimos, ok, vamos a utilizar la línea de comandos, entiendo esto, siguiente, esto es crear clave de acceso y aquí nos descargamos el archivo. Aquí nosotros podemos copiar y acá para tener, este viene a ser nuestra clave, nuestro Access ID y nuestra clave secreta. Perfecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es configurar el cliente ya previamente instalado. Damos a WS para configurar. Aquí tenemos o bueno, de acá mismo podemos copiar la clave de acceso. La clave de acceso es esta. Luego la clave secreta. Bueno, ya no es ni tan secreta. Aquí me aparecen estos últimos cuatro dígitos es porque ya cogió mis datos de la sesión anterior. Sin embargo, si es que luego, bueno, luego vamos a ver, cuando volvamos a entrar, pues nos va a aparecer los últimos datos, cuatro letras de la última instancia.
Entonces aquí y US y todo es perfecto porque el bucket lo creamos en el 2. Ya verás, estamos conectados. Entonces eso es lo que le comentaba. Si es que volvemos a conectarnos de nuevo, pues ya nos va a aparecer la información del último inicio de sesión. Digamos, por ejemplo, ya tenemos BS32. Perfecto, esta era la misma. Entonces aquí damos Enter, 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 Enter. Perfecto, estamos conectados. También lo que necesitamos hacer es eh, colocar aquí nuestras claves de nuestras credenciales. Obviamente aquí está mal configurada porque estas deberían ser unas variables de entornos para que no se puedan visualizar ante al público, pero bueno, en este caso, más que, eh, bueno, es un tema más educativo, que ya una vez que se eliminen las instancias, pues se me eliminan todas las, las credenciales. Em, Perfecto. Nosotros aquí colectamos nuestras claves de acceso, colocamos nuestra región is2 y aquí es que vamos a crear una instancia S3. Aquí algo importante e interesante es aquí nosotros debemos de colocar el nombre de nuestro bucket. Entonces venimos por aquí, creo que aquí está S3. ¿Sí? S3, pensé que tenía abierta alguna pestaña, pero no. Entonces, ¿cuál era el bucket que creamos? Es este de acá. Perfecto, aquí cambiamos la ruta, bucket, calma, bucket, perfecto, y listo. Entonces aquí este programa lo que permite es los datos que van a venir desde aquí, es decir, de nuestra simulación de bolsa de valores, va a obtener todos esos datos y los va a almacenar en nuestro bucket. Perfecto, entonces aquí como solamente quiero cinco archivos, por eso le puse un break de 5. Perfecto. Entonces, bueno, aquí también recuerdo, para evitar o para limpiar más bien cada vez que ejecutemos, pues para evitar para eliminar todo el buffer, pues vamos aquí, ejecutamos y luego ejecutamos primero este de acá, que me parece que ya lo hicimos, y aquí vamos a ver ya cómo se va almacenando toda la información en nuestro bucket S3. Perfecto, me parece que ya está. 5. Podemos detener y podemos irnos a nuestro bucket. Aquí vemos que se ha creado igual una carpeta y vemos cómo se ha subido toda la información. En este caso podemos abrir un archivo JSON, vamos a darle aquí a descargar y vemos que se ha pasado toda la información en este caso obviamente, es, es un ejemplo, es una muestra del data frame, pero vuelvo y repito, aquí se puede conectar o hacer ya una arquitectura de proveedor de datos más sofisticada, pero al final en esencia es pasar estos datos a nuestro bucket S3. Y perfecto, prácticamente ya tenemos hecho esta parte, la simulación del mercado de valores, ya pasamos los datos por Kafka y ya tenemos toda la información en S3. Y aquí ya es un poco más de tema de tratamiento de datos para poder realizar análisis. Lo que vamos a hacer es crear un crawler, que básicamente lo que hace un crawler es analizar nuestro bucket y luego crearnos diferentes tablas para luego posterior subirlas a Glue y poderlas analizar a través de Ateneo. Entonces, perfecto, aquí nosotros podemos ir a los crawler. Ya, venimos acá, Amazon Web Service, eh, Amazon Glue. Y aquí en Amazon Glue tenemos acá los crawler. Vamos acá a crear crawler, tenemos que poner un nombre, pues podremos seguir con la nomenclatura que estamos siguiendo. Aquí damos perfecto. Control A, Control C. Aquí debemos de incorporar dónde es que queremos que obtenga la información. Aquí tenemos Kafka Marker Stock. Perfecto, aquí podemos abrir y vamos a elegir la carpeta. Perfecto. Aquí vamos a decir que va a analizar todas las subcarpetas o solo las nuevas subcarpetas. En este caso, podemos darle a todo. Perfecto. Tenemos ya nuestro crawler. Aquí nosotros tenemos que elegir un rol. En este caso, si es que no les aparece, podemos aquí crear nuevo rol y ponemos nuestro nombre. Y con eso ya crea un rol con todos los permisos necesarios
para, para Amazon Web Service Glue. Perfecto, damos Next. Aquí nosotros tenemos que elegir una base de datos, pero claro, como es un proyecto nuevo, nosotros tenemos que agregar una nueva base de datos, o crear, perdón, una nueva base de datos. Aquí igualmente ponemos eh, Database, es donde se van a almacenar todas las tablas. Perfecto, aquí podemos crear. Regresamos al crawler, la actualizamos y ya elegimos nuestra tabla. Perfecto, aquí dice que vamos a ejecutar esto on demand. Damos next y prácticamente ya tenemos creado nuestro crawler. Obviamente crawler, si no se mal, es como arañas, algo así, o rastreadores. Sí. Perfecto, tenemos aquí creado nuestro, nuestro crawler. Bueno, algo también que debemos realizar es crear un punto de acceso de nuestro bucket. Entonces ingresamos a nuestro bucket. Tenemos acá, vemos acá, perdón, puntos de acceso. Crear punto de acceso. Aquí normalmente vamos a poner access point. Perfecto. Aquí vamos a elegir nuestro bucket. En este caso sería el de acá, elegir ruta. Aquí lo que vamos a decir que lo vamos a conectar por internet. Y eso sería todo. Crear punto de acceso. Oh, nuevamente aquí no nos permite los puntos bajos. Exacto. Crear punto de acceso. Y listo. Entonces ahora sí, vamos al crawler aquí. En lugar de poner 5 podríamos poner un poco más de datos. Podemos poner 15. Y vamos a cargarlos nuevamente a nuestro bucket. Bueno, sucedió un error. Vamos a crear un nuevo crawler. Vamos aquí next. Eh, Agregamos una fuente de datos. En este caso, igual, vamos a elegir la misma carpeta. Es perfecto que haga todos que analice todas las subcarpetas. Aquí podemos elegir un montón de fuentes de datos. Vamos a crear. Damos next. Aquí podemos crear un rol. Un rol que podemos poner. Eh, no sé, Kafka Martin, rol, ¿no es cierto? Vamos a crear, y parece que rol, create, no, ahí, se me había colado uno. Creamos un rol, efectivamente, vamos a next, vamos a elegir una base de datos, que es la que ya habíamos creado antes, next, y con todo esto es crear rol, perfecto, y lo que vamos a hacer es, tenemos acá veamos nuestro nuevo crawler. Vamos a ejecutar y listo. Nos dice que aquí ya se ha creado una tabla y luego podemos irnos ya nuevamente a Atenea. En este caso ya vemos que se ha creado nuestra. Perfecto. Aquí damos para ver toda la información. Entonces damos aquí clic derecho, Preview y listo. Tenemos aquí la información ya hecho tabla de lo que se pasó desde aquí. Entonces, repasando todo, creamos un sistema o un mercado de valores en donde se transmite data en streaming, va generando toda esta información de un data frame que está conectado a la Yahoo API. Obtenemos esta muestra de datos y la simulamos como si fuera datos en tiempo real. Toda esta información se va generando y se pasa por la arquitectura o provecho de esos datos utilizando en este caso Zookeeper, que es el administrador de Kafka, y Kafka es donde se almacena y redirige, bueno, más que almacenar, redirigir y estructurar toda la lógica de los datos. Y una vez de todo esto, pues
se va a subir o se suben todos los datos. Esta es una que podemos eliminar. Suben los datos a S3 a través asimismo de un programa en Python. Subimos todo este programa, perdón, subimos todos esos datos a través de este pequeño script a un bucket S3. Es decir, colocamos acá. Y luego utilizamos un crawler para poder rastrear toda esta información de nuestro bucket. ¿No es cierto? Aquí del bucket que creamos, de estos diferentes archivos en JSON. Utilizamos un crawler para que nos convierta en una tabla que se almacena en Glue. Bueno, aquí tenemos una base de datos y aquí está, perdón, aquí en esta base de datos es donde está almacenada la tabla que la vamos a utilizar aquí en Atenea para poder hacer consultas SQL. Aquí como vemos acá, dice, podemos ver una preview de la tabla y listo. Entonces, eso sería todo. Espero que haya sido claro y cualquier duda en los comentarios. Sin más que decir, eso sería todo.